Ok, entonces nuestra intención desde este lado de la pantalla es ayudar a generar unas sólidas bases en, en cuanto a débitos y créditos. ¿Por qué debo de evitar? ¿Por qué debo acreditar? ¿Qué es un activo? ¿Qué es un pasivo? ¿Qué es el patrimonio? ¿Cuál es la diferencia entre un gasto y un costo? ¿Qué es el ingreso? Esa es la intención desde aquí, que tengamos muy claro qué significa todo eso. Y les estoy hablando del plan único de cuentas, que es desde el cual nosotros como auxiliares vamos a ayudar a gestionar desde el área de contabilidad para que la gerencia pueda tomar decisiones. Eso es la parte fuerte en la que nos vamos a encargar. Vamos a aprender a manejar la partida doble, cómo se hace, cómo se come, de dónde sacamos la información para esa partida doble, qué son los estados financieros. Vamos a aprender a hacer los estados financieros. Vamos a aprender a tomar la información para sacar nuestros estados financieros básicos. Vamos a también a aprender a manejar un software contable. No va a haber mucha diferencia entre los más conocidos, que es un Sigo, un WordOffice, un Elisa. En últimas no es mucho la diferencia. Todos manejan la partida doble, que son débitos y créditos. Esa es la intención desde aquí, que todos podamos tener esos conocimientos sólidos de la información contable. No hacemos sino sonar aquí, se están conectando todos. Muy bien. No sé si tengan alguna duda antes de que iniciemos ya el tema puntualmente. Bueno, asumo que no, entonces empezamos. Con lo primero que vamos a empezar es con el tema de la normatividad y la formalización de una empresa. Entonces, aquí vamos a aprender cuáles son los requisitos que debo tener en cuenta para la constitución de una empresa. Aparte de los requisitos que yo debo tener en cuenta para la formalización, debo tener en cuenta cuáles son mis obligaciones como empresa, mis derechos y mis deberes. Entonces, desde aquí buscamos fortalecer los conocimientos que tenemos o que debemos tener todos los comerciantes y las empresas para que nos facilite la formalización de la empresa en Colombia, estableciendo nuestras obligaciones, tanto comerciales, laborales, financieras y tributarias, que son inherentes al objeto económico de la empresa. ¿Y alguien sabe qué es el objeto económico? ¿Que me ayude? Es a lo que se dedica la empresa. Excelente, muy bien. ¿Me recuerdas tu nombre, por favor? Wilfredo Wilfredo, Rivera. muchas gracias. Excelente, es eso, ese es el objeto económico, a lo que se dedica la empresa. ¿Listo? Están todos viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Listo, entonces, Sí, señor. perfecto. Gracias. Vamos a alguien más que me conectó por acá, que me están pidiendo el ingreso. Listo. Entonces, como les estaba diciendo anteriormente, el objetivo de este componente es fortalecer los conocimientos en las generalidades del comerciante. ¿Quién es el comerciante?
somos nosotros, las personas naturales, los que tenemos movimiento, que realizamos alguna actividad comercial. Puede ser compra-venta, puede ser prestación de servicios, puede ser transformación de materia prima, entre otros. Adicionalmente, tenemos las empresas, que pueden ser sociedades, que es a través del registro mercantil, y vamos a tener claro cuáles son los principios básicos de la administración, con el fin de aplicar las normas legales vigentes. Entonces, es que conozcamos que existe un estatuto único tributario que aplica para todas las entidades, o, sí, para todas las entidades, tanto personas naturales como jurídicas, que intervenimos en el país. Vamos a aprender que dentro de la normatividad, la vigencia contable para Colombia va del 1 de enero al 31 de diciembre. Algunos me dirán, pero es que eso es obvio, profe. No, no es tan obvio. En Estados Unidos, el periodo contable es diferente que al inicio, o más bien que es diferente al año fiscal, pues. En Estados Unidos arrancan los periodos contables en abril, el 1 de abril, y termina el 31 de marzo del año siguiente. Aquí en Colombia nos evitamos como todo ese rollo y dijimos, no, del 1 de enero al 31 de diciembre y listo. Ahí termina el tema contable para nosotros. Cabe resaltar que la aprendiz se encuentra en la capacidad de reconocer los procesos para la formalización de empresas en Colombia. Observemos las obligaciones comerciales, esto lo sacamos del Código de Comercio, las laborales, lo sacamos de la norma laboral, cuántas horas debe trabajar la persona, vamos a aprender aquí a liquidar una nómina, vamos a aprender a liquidar a un empleado cuando se va por justa causa o cuando se va por que decide irse porque tiene una mejor posibilidad. Hablaremos de las normas financieras, que para el caso de Colombia utilizamos como medida el peso. Hablaremos de las tributarias, que tienen que ver directamente con el objeto social de la empresa o la organización. Vamos a aprender que tenemos normas tributarias a nivel nacional, a nivel municipal. En el caso de Bogotá, pues está la Secretaría de Hacienda Distrital, que es la que da todo el lineamiento en el tema de ICA. Vamos a también a ver la importancia de analizar la normatividad establecida en el Código de Comercio, en el Estatuto Tributario y con las normas internacionales de información financiera, las NIF. Estas NIF son básicamente unas normas que lo que permiten o pretenden más bien es que la información financiera se pueda leer de la misma manera en Colombia, como en Europa, como en Argentina o como en Estados Unidos. Lo que pretende es homogeneizar la información en que se presenta, con el fin de emitir informes sólidos a los usuarios de la información financiera. ¿Quiénes son los usuarios de la información financiera? Tenemos usuarios internos y externos. Los internos serán todas las personas que están dentro de la organización, llámese gerente, llámese secretario, llámese la persona encargada de inventarios. Ellos son nuestros usuarios internos y los externos pueden ser los bancos, puede ser la DIAN, puede ser la misma Hacienda Distrital, puede ser Cámara de Comercio. Para eso es los informes que se van a emitir. De igual forma, en el ámbito administrativo se abordan los temas relacionados con planeación estratégica, organización y control. Dentro de las empresas, normalmente,
tenemos organigramas. Estos organigramas está la parte estratégica, que son los que dicen, vamos a ir por este ladito en este año. Están la parte de organización, que puede ser el equipo de talento humano, que es el que organiza todo al interior de la empresa, y están los de control, que puede ser auditoría interna, que puede ser revisoría fiscal, que puede ser algún equipo que determine la entidad que sea necesario conformar para que ayude con el control, el mismo control interno. Esto le permitirá al aprendiz, o sea, a ustedes, dimensionar la importancia de la empresa y de esta manera desarrollar estrategias que permitan dar cumplimiento con los objetivos organizacionales y financieros. Hasta aquí, mis queridos aprendices, ¿tenemos dudas o vamos bien? No sé. Vamos bien. Bien, gracias. Listo. Excelente. Entonces, continuamos. Silenciamos aquí, perfecto. Entonces, comerciante. Pues antes de hablar de empresa, sociedades y sus clasificaciones, porque se clasifican de diferentes formas según constituyamos la empresa, es importante enfocarse en el tema de comerciantes. ¿Cuáles son sus deberes, sus derechos y obligaciones? Teniendo en cuenta que a partir de aquí comenzarán a configurarse las actividades que se consideran mercantiles y son ejercidas por los comerciantes. Serán reflejadas en el momento de crear la empresa de acuerdo con el marco vigente. Entonces, vamos a ver este videito de lo que es comerciante, concepto y calidad. Concepto y calidad. De acuerdo con el Código del Comercio, son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera mercantiles. La calidad de comerciante se adquiere aunque la actividad mercantil se ejerza por medio de apoderado, intermediario o interpuesta persona. Interpuesta persona hace referencia a personas naturales o jurídicas que representan a la empresa. Por tanto, en las sociedades comerciales se nombra un representante legal que comúnmente es el denominado gerente y representa la voluntad de la junta directa aplicando políticas administrativas y contables en la organización. Bajo efectos jurídicos, se considera comerciante a quien obra bajo las siguientes condiciones. 1. Se encuentra registrado en la Cámara de Comercio y obtiene el registro mercantil. 2. Cuando tenga un establecimiento abierto al público. 3. Cuando se da a conocer al público por cualquier medio. Con la globalización, los cambios en el mercado y las necesidades de los clientes, se desarrollan nuevas tendencias mercantiles para dar respuesta a las expectativas de los consumidores. Por ende, los empresarios implementan estrategias de marketing que contribuyan al posicionamiento en el mercado y a la fidelización de los clientes, de tal suerte que no solo existen establecimientos abiertos al público, sino que se ha incrementado el comercio electrónico, que consiste en realizar compras y ventas por internet. Ahora es común la utilización de los dispositivos móviles como celulares y computadores para realizar dichas operaciones. Ok, entonces, el concepto de comerciante es que se realiza una actividad económica, bien sea porque lo realizamos a través de uno mismo como persona natural o se pueda realizar a través de una persona jurídica. Uy, pero ¿qué es eso de persona jurídica? ¿Alguien sabe? ¿No? Ok. La persona jurídica es cuando se constituye una empresa para desarrollar la actividad comercial. Pero la persona jurídica solita no tiene movimiento. Por eso, a través de la persona jurídica, se contrata a personas naturales para que estos sí puedan realizar las actividades comerciales.
Hasta ahí me hago entender. ¿Tenemos dudas, preguntas, inquietudes? Por favor, ¿me confirman? Hasta ahí vamos bien, profe. Listo. Muy bien, gracias. Si tienen dudas, por favor, me interrumpen. No hay ningún problema y vamos aclarándolas. ¿Listo? Profe, disculpe, yo sí quedé con una duda. Decía que era la persona jurídica. Sí, señora. Me alcancé a escuchar bien ahí. Ok. Por favor. Claro que sí. La persona jurídica es una persona que se constituye en papeles, en documentos. Tú a la persona jurídica no la ves. Nosotros no vemos Coca-Cola, vemos la botellita de Coca-Cola, que es otra cosa, pero la empresa como tal Coca-Cola no la vemos. Lo que vemos son los empleados que salen a ofrecer Coca-Cola. Entonces, esa es la diferencia entre una persona jurídica y una persona natural, que somos todos nosotros. Las personas naturales tenemos movimiento por nosotros mismos. Tomamos decisiones por nosotros mismos. Las personas jurídicas no tienen movimiento ni toman decisiones ellas. Contratan personas naturales para que tengan el movimiento de hacer la gaseosa y venderla, y que a través de esas personas se tomen las decisiones que sean más convenientes para que Coca-Cola se posicione en el mercado. ¿Me hago entender la diferencia entre una y la otra? Sí, profe, ya. Muchas gracias. Listo, excelente. Muchachos, si no entienden, pregunten sin problema. Pues yo no tengo ningún inconveniente en explicar 50 veces lo mismo hasta que les quede claro. Algo me inventaré para poderme hacer entender de las cosas. ¿Listo? Profe, yo sí Señora. quedé como que un poquito más enredadita. Entonces, ¿quién termina siendo la persona jurídica? ¿Solamente documentos? Sí, señora. Ok, o sea que dentro de una empresa para la persona jurídica solamente son documentos, porque pasaría a una persona natural a realizar todo lo que hay que hacer, ¿sí? Sí, señora. Así es. O Ok. te voy a volver la pregunta, no con la intención de ser grosero ni me ha faltado, sino para que también nos ayudes. ¿Tú ves que Jambal se mueve? Como tal, no, un catálogo. Ah, mira, Jambal tiene un movimiento, ¿por qué? Porque otra persona diseñó un catálogo, se lo pasó a otro para aprobación y ese otro lo pasó a imprenta para que lo imprimieran. Pero Jambal solito no puede hacer nada, porque no es una persona viva, no tiene movimiento. Jambal es solamente un nombre que se mueve a través de esas personas que salen a comercializar los productos de Jambal. ¿Me hago entender? Sí, señor. Ok. ¿Te quedó claro? Ahora sí. Sí, señor, ahora sí. Listo, perfecto, continuemos. Por acá alguien más llegó al curso, vamos a dejarlo que ingrese. Muy bien. Hola Lina, muy buenas noches, bienvenida. Entonces, la empresa, vamos a hablar de la empresa ya como contexto. Entonces, para iniciar el proceso contable en una organización, es indispensable hablar de empresas y sociedades, teniendo en cuenta la clasificación, características y requisitos. Y ahorita vamos a ver cuáles son las clasificaciones, vamos a ver ahorita cuáles son las características y cuáles son los requisitos, dependiendo de la empresa y la sociedad que estemos constituyendo. La contextualización de estos elementos contribuyen a la identificación de la normatividad financiera y tributaria aplicable en cada caso. Por lo tanto, es importante la apropiación de conceptos que se propone en esta unidad, porque nos habla de una normatividad financiera y tributaria. Porque no es lo mismo que yo esté sirviendo alimentos donde yo pago normalmente el 8% del impuesto al consumo, cuando son cadenas de restaurantes locales, cuando son cadenas de restaurantes extranjeras, se paga el 16%. ¿Por qué la discriminación? Con el objetivo de incrementar o estimular más el apoyo a la empresa nacional. Entonces, ahí hay una diferencia. También hay una diferencia entre si es
una actividad de servicio a una comercial. Ejemplo, el servicio de la telefonía celular, cuando tú estás pagando el plan de datos e internet, pagas un porcentaje diferente a cuando compras el equipo. Cuando tú vas y compras el equipo, estás pagando el 18% de IVA. Cuando pagas por tu plan, pagas el 8%. Entonces vamos a entrar aquí en el tema tributario y financiero a identificar cuáles son esas tarifas diferenciales. Entonces vamos a ver este otro videito que nos va a hablar de la definición, de las clasificaciones, de la naturaleza y la estructura de la organización, y después de ver este video vamos a aclarar lo que nos quede con dudas. ¿Listo? Definición, clasificaciones, naturaleza y estructura de las organizaciones. Definición. Una empresa hace referencia a la integración de recursos financieros, tecnológicos y de talento humano para llevar a cabo alguna de las actividades que se consideran mercantiles. Entre ellas se encuentra la comercialización de bienes, transformación de materia prima en producto terminado, producción y la prestación de servicios. Todo esto para obtener un determinado beneficio. Elementos de la empresa. 1. Talento humano. Son los colaboradores de la empresa, quienes realizan funciones en cumplimiento del objeto social y objetivos organizacionales. 2. El número 1, el talento humano, es el recurso más importante que tiene cualquier empresa. De allí depende el éxito de la organización. Recursos financieros. Se encuentra constituido por los diferentes aportes realizados por los socios o propietarios. Entre ellos, encontramos dinero en efectivo, mercancía, propiedad, planta y equipo. 3. ¿Qué significa propiedad, planta y equipos? Los Que cuando, edificios, que cuando los estamos, activos, que cuando estamos en la constitución de una son las empresa, instalaciones y y el tema de equipos y equipos de cómputo y demás con los que funciona la entidad. exactamente. Entonces, cuando hacemos la constitución de una empresa, yo como socio puedo aportar dinero en efectivo o puedo aportar cosas físicas, tangibles. ¿Qué son esas cosas físicas y tangibles? No es que yo tengo un edificio y allí va a funcionar la fábrica. Entonces yo no estoy aportando el dinero en efectivo, pero sí lo estoy aplicando, lo estoy colocando, estoy haciendo mi aporte en especie, y esa especie es un edificio. Entonces, a eso hace referencia cuando hablamos de propiedad, plantas y equipos. Entonces, la planta no es que yo ya tengo la planta lista, aquí está la planta, ese es mi aporte. Los equipos no es que yo tengo la soldadora, yo tengo el compresor, etcétera, 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 hace referencia a eso. También podría colocar mi porción en inventarios, que nos estaban hablando ahí. ¿Y qué es el inventario? No, es que nuestra empresa se va a dedicar a vender sacos. Entonces yo tengo 1000 sacos para aportarle a la sociedad. Entonces yo no voy a colocar el dinero, voy a colocar los sacos. A eso hace referencia el punto 2. Actividad o trabajo. Es la actividad que realizan los colaboradores de acuerdo con el objeto social de la empresa y el cargo para el cual fue contratado. Por ejemplo, actividades de comercialización, producción, administración y prestación de servicios. Quiero que escuchen este último pedacito aquí. Lo repitamos hoy. Servicios. Y prestación de administración y... Dice que aquí tenemos las actividades comerciales, que puede ser producción, puede ser administración y prestación de servicios. ¿Qué es la producción? Cuando yo cojo algo y lo transformo en otra cosa. Ahí estoy haciendo producción. La administración es que yo ayudo
a realizar las actividades que necesita la producción, las ayudo a hacer. Y cuando hablamos de prestación de servicios, hablamos de las actividades que se le pueden prestar a una empresa. Llámese servicios generales, llámese vigilancia, llámese asesoría jurídica, llámese asesoría financiera, etcétera, etcétera. Prestación de servicios. ¿Listo? No sé si tengamos dudas aquí. Profe, Señora, disculpa, ¿puedes repetir lo último, lo de las actividades de comercialización? teníamos producción, que es la transformación Ujú. de un producto a otro. Me explico. Yo puedo comprar caucho, pero ese caucho lo puedo transformar en suelas para zapatos. Entonces ahí ya hay una producción, porque hay una transformación de un material llamado caucho para convertirlo en suela de zapatos. ¿Ok? Se habla de la administración, entonces es aquello que ayuda, como dice su nombre, a administrar la empresa, por ejemplo. ¿Mm? Y tenemos la prestación de servicios, que es la que prestamos, por ejemplo, los contadores, los abogados, cuando se prestan los servicios generales, el servicio de vigilancia. ¿Me hago entender? Bueno, creo que sí. Entonces, vamos a hablar Y de se- clasificación. Señora. Entendido, profe. Listo, gracias. Entonces, vamos a hablar de la clasificación de la naturaleza y la estructura de las organizaciones. Entonces, según su objetivo, vamos a tener dos tipos de organizaciones. Unas que son sin ánimo de lucro y otras con todo lo contrario, con el ánimo de lucro. ¿Qué significa lucro? Lucro es la intención de generar dinero, de generar riqueza. Eso es lucro. Entonces, hay entidades que se crean no con la intención de generar dinero, sino son creadas más con el apoyo, más bien creadas en apoyar a la comunidad. No se distribuyen ganancias. Estas son reinvertidas en las sociedades para beneficio social, o sea, para el beneficio de la misma comunidad. En este grupo se encuentran fundaciones de beneficencia, fondos de empleados, corporaciones civiles, clubes deportivos, acueductos veredales. Entonces, esto lo que hacen es recoger un dinero dentro de sus mismos asociados que permitan subsistir a la entidad. O, en el caso de las ONG, buscan recoger fondos, dineros de alguna manera, con el objetivo de apoyar una comunidad en específico. Esas son las entidades sin ánimo de lucro. Las entidades con ánimo de lucro son empresas que tienen por objeto la generación de rentabilidad o beneficios económicos, o sea, quiere ganar platica, los cuales serán distribuidos entre los socios o los propietarios. Esa es la gran diferencia, que van a ganar platica para distribuir entre unos poquitos. Las de entidades sin ánimo de lucro, si tienen algún beneficio, no lo van a distribuir entre unos poquitos, sino lo van a distribuir dentro de toda esa comunidad que tienen. En esta clasificación podemos mencionar personas naturales u jurídicas. Y ahí cabemos casi todos dentro de esas entidades con ánimo de lucro. ¿Ok? Ahora, según su actividad económica, vamos a encontrar que en Colombia se divide en 5 grandes actividades económicas. Una es la agropecuaria, que son las que están dedicadas a la producción de bienes agrícolas y pecuarios. Entonces aquí vamos a encontrar el señor que tiene sus vaquitas o la empresa que tiene las vacas.
vamos a encontrar las empresas o las personas que se dedican a cultivar las hortalizas, la papita, la mazorca. Esa es la actividad agropecuaria. Entonces, lo que tiene que ver con el cultivo y con el crecimiento de animales. Tenemos las empresas mineras y estas están dedicadas a la explotación de los recursos que encontramos en el subsuelo. A estas empresas normalmente se les da un permiso para que puedan explotar el subsuelo, porque el subsuelo es del Estado colombiano. El subsuelo no es que, yo me compré llena tierrita y entonces a 10 metros encontré carbón. No, eso es subsuelo, el subsuelo es del Estado. Entonces hay que pedir permiso para poder explotar ese carbón que encontramos allí. Y entonces ahí encontramos, dentro de las mineras, la más grande, que es la petrolera, que es de los que más recursos genera en el Producto Interno Bruto del país. Tenemos también la de gas. Ayer la Agencia Nacional de Hidrocarburos estaba anunciando un hallazgo grandísimo de gas, que eso le da una sostenibilidad al país para 30 años. Tenemos las de minería, que es el carbón. En Colombia tenemos Esmeralda, en todo el sector de Muso y alrededores. Tenemos las empresas industriales. Las industriales hacen referencia a aquellas que se dedican a transformar la materia prima en un producto terminado. Entonces tenemos el ejemplo de los zapatos, tenemos el ejemplo de la ropa, tenemos los muebles, tenemos las empresas comerciales y estas son las que se dedican exclusivamente a comprar y a vender bienes. Por ejemplo, la empresa industrial sacó el mueble y va a una comercializadora y le dice, venga, yo le compro los muebles y me dedico a vendérselo a terceros. Esas son las empresas comerciales. Las que venden en los supermercados, esas son empresas comerciales. El señor de la esquina con su ferretería, esa es una empresa comercial. La panadería, esa es una empresa comercial o industrial. ¿Quién me ayuda? Comercial. Comercial. No, señora, una panadería es una empresa industrial porque transforma una materia prima, que es la harina. ¿Sería industrial? Sí, señora, industrial. Ok. Industrial. ¿Mm? Entonces, fíjese que a veces como que uno ve las cosas tan de cotidiano que uno podría pensar que sí, que la panadería es una empresa comercial, pero no, porque él sufre una transformación de materia prima. La harina la transforma en el pan baguette, en el pan con arequipe, en el roscón, en el pan con chicharrón, etcétera, 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 con todas las variables. Y por último, tenemos las empresas de servicios. Y estas hacen referencia a que tienen como objetivo satisfacer una necesidad de una empresa o de una persona natural. Entonces, ¿qué tipo de servicios prestamos? Está el servicio de internet, está el servicio de telefonía, está el servicio de luz, está el servicio de televisión, y etcétera, etcétera, etcétera. Es todos los servicios que podamos necesitar. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, señor. Buenas noches, una pregunta. Claro, cuéntame. Digamos, las empresas, por decir, como que brindan el servicio, como decir, del agua o la energía, irían incluidas donde en las mineras o empresas de servicios. En las empresas de servicios, por eso se llaman empresas de servicios públicos. Ah, bueno, señor, listo, muchas gracias. Con mucho gusto.
Listo. Entonces, según la procedencia del capital, entonces tenemos empresas privadas, oficiales o públicas, mixtas. ¿Cuáles son las empresas privadas? Las empresas privadas son aquellas donde proviene el capital 100% de personas naturales como ustedes y como yo. Entonces tenemos el capital que es privado, o sea, el dinero que aportan ustedes es de ustedes o el que yo aporto es mío. Ahí no hay nada más que hacerle, por eso es privado. Luego tenemos las oficiales o públicas, que son constituidas con el capital del Estado. Entonces, un ejemplo claro de esta es Ecopetrol. No, mentiras, Ecopetrol ya no. Ecopetrol ya es mixta. Una empresa pública, EPM Medellín. Todavía En sigue siendo Cali, una empresa pública. Señora, en Cali también. en Cali es la empresa de energía. Sí, Ok, listo. Entonces, allí tenemos que el dueño es el Estado, porque el capital se sacó de aquí, del Estado. Y tenemos la mezcla de las dos, donde hay capital privado y capital público. Entonces, aquí sí entra el ejemplo de Ecopetrol, porque Ecopetrol ya tiene, desde hace como 15 años, 20 años, se abrió para que las personas naturales pudieran invertir en Ecopetrol. Entonces, es una empresa mixta. ¿Ok? Ahora vamos a hablar según el grupo de presentación de información financiera y las famosas llamadas NIF. De acuerdo con el decreto 2420 y 2496 del 2015, son emisores de valores entidades de interés público, entidades que tengan activos totales superiores a 30.000 salarios mínimos legales vigentes. ¿Quién me dice en cuánto es el salario mínimo legal vigente? 1.423.500, profe. Muy bien. Entonces, si yo multiplico 1.423.500 por 30.000, ¿cuánto me da eso? O sea que esta es una empresa que tiene más de 42.000 millones de pesos dentro de sus estados financieros, que adicionalmente tiene más de 200 trabajadores. Esas son como las empresas del grupo 1 así muy grande. Tiene que tener esas dos cosas en particularidad, más de 42.000 millones y más de 200 trabajadores. Puede ser subordinada o sucursal de una compañía extranjera al que le aplique normas internacionales de información financiera, eso traduce en NIF, normas internacionales de información financiera. Ser subordinada o matriz de una compañía nacional que aplique NIF. ¿Y alguien sabe qué es una subordinada o sucursal? ¿O qué es una subordinada o matriz? Ok, entonces ser subordinado significa que dependo de esa otra empresa. Entonces a eso hace referencia, a ser subordinada. Ser sucursal es decir que llevo el mismo nombre de la empresa del extranjero. Entonces vamos a colocar el ejemplo de McDonald's. En McDonald's no hay sucursales. McDonald's no decidió abrir empresa en Colombia que se llame McDonald's, ¿no? McDonald's decidió darle a Johan Briceño el nombre de McDonald's, pero Johan Briceño es una subordinada de McDonald's. ¿Por qué? Porque debo cumplir
con los procesos y procedimientos que McDonald's me envía para hacer las hamburguesas y que salgan exactamente igual a como ellos las tienen allá. Entonces, eso es una subordinada, porque soy subordinado a lo que ellos me dicen. Una sucursal es que McDonald's decide abrir una empresa aquí que se llame McDonald's. Ahí está la sucursal. Y una matriz quiere decir que es la empresa grande y que debajo de esa empresa grande tiene muchas pequeñas. ¿Me hago entender? ¿O estamos perdidos? Estamos, profe. Asumo que vamos bien. Listo. Ahora, también está dentro de las grandes las empresas que realizan importaciones o exportaciones. ¿Quién sabe cuál es la diferencia de importar a exportar? Importar lo que se trae y exportar lo que se saca del país. Excelente. Entonces, un ejemplo de lo que exporta Colombia. Colombia exporta petróleo, Colombia exporta el aguacate Hass, Colombia exporta esmeraldas, Colombia exporta Flores, flores, sí señora, Café, excelente. Mm, Carbón. también. Y hay otro tipo de exportación, y es que nosotros exportamos nuestra belleza natural. Por eso llega también tanto extranjero, porque nos vendimos como sitio turístico, exportamos nuestro turismo. Por eso llegan acá los extranjeros. ¿Mm? Pero ojo, exportamos lo que es Colombia, ¿no? Nada más. O sea, esa idea de vive Colombia, viaja por ella. ¿Ok? Ahora, las importaciones es traer cosas del extranjero a nuestro país. Entonces, ¿qué traemos? La ropa, ¿qué traemos? Alimentos, que aquí normalmente no hacemos o los cosechamos en algunos periodos puntuales y pues lo que hacemos acá no alcanza a cubrir la demanda interna en comida, puede ser. ¿Mm? Entonces, esa es la gran diferencia entre importación y exportación. ¿Ok? Tenemos el grupo 2 que son las empresas que presentan la información financiera y dentro de estas tenemos las siguientes características, que son empresas que tienen activos totales entre 500 salarios mínimos legales vigentes y 30.000. Que su planta de empleados es una planta de empleados más pequeña, que está entre 11 empleados y los 200 empleados, que adicionalmente a eso, podemos hablar de que son microempresas, donde sus activos totales son máximo de 500 salarios mínimos legales vigentes. Esos son como el grupo 2. Y finalmente tenemos el grupo 3, que es el grupo más pequeño, que esas son las microempresas que tienen menos de 500 salarios mínimos legales vigentes y que tienen menos de 10 empleados. ¿Ok? Entonces, según la conformación del capital, nosotros podemos encontrar que tenemos multinacionales, que tenemos grupos económicos, que tenemos empresas nacionales o empresas locales. Entonces, las multinacionales son esas empresas que realizan operaciones a nivel mundial y generalmente están constituidas con capital extranjero. De hecho, Colombia no tiene ninguna multinacional.
Que se ha adherido a multinacionales es diferente. En el caso de Bavaria, se unió en su negociación a SAP Miller, que es una multinacional. Pero Bavaria no es una multinacional. La multinacional es SAP Miller. Entonces, normalmente el capital lo ponen los extranjeros. De allá vienen esas empresas a trabajar en nuestro país. Tenemos los grupos económicos que pertenecen a un mismo grupo de socios o a un mismo propietario. Y pues aquí el caso más reconocido es el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, y él tiene su grupo donde mueve toda su economía, como es el tema de los bancos. El grupo Aval es del señor Luis Carlos Sarmiento Angulo. Muchas concesiones de vías, el señor es el dueño. Y tenemos otro grupo económico fuerte que es el Grupo Santo Domingo, que son los ex dueños de Bavaria, que ahora son dueños de SAP Miller. Entonces, esos son grupos fuertes, robustos. Dentro de ese Grupo Santo Domingo también está otra empresa que todos conocemos y alguna vez hemos ido a comer allá, que se llama El Corral. Tenemos empresas con capital a nivel nacional. Son empresas creadas en el territorio colombiano, cuentan con una empresa principal y muchas sucursales. De esas tenemos muchos ejemplos, como el que nos ponen allí, que es el de Arturo Calle, pero tenemos Crepes and Waffles, que muy seguramente muchos hemos ido a comer allí. Tenemos Toto. Tenemos el de Postobón. Bueno, no, Postobón no. Postobón entra arriba entre los grupos económicos. Otra empresa, el grupo, ¿no? Se llama Grupo Éxito. Tenemos... Uy, se me fue. ¿Quién me ayuda con otra empresa que sea nacional? La montaña, los supermercados La Montaña no ingresan ahí, o Vélez. Vélez sí entra ahí. La montaña entraría dentro de locales, que son empresas que funcionan dentro de una misma localidad, o sea, un mismo departamento. Frisbee, profe. ¿Cuál, perdóname? Frisbee. Es Frisbee Nacional, perfecto. Ahí está el ejemplo. Entonces, eso según la conformación de capital, encontramos estos 4 tipos de conformación, cómo se nos puede dar. Según la naturaleza, en esas encontramos 2, unas que son las personas naturales y la otra son las personas jurídicas. Las personas naturales son las empresas constituidas por una persona, quien adquiere derechos y obligaciones en cualquier individuo de la especie humana. Entonces, estas personas naturales constituye su empresita. Pues está una sola personita ahí haciéndola, o una o varias personas naturales. Y tenemos personas jurídicas, que quiere decir que una empresa puede constituir otras empresas. Son ficticios, tú no las ves, no las puedes tocar, no las puedes palpar. Pertenecen a las sociedades, quienes adquieren derechos y contraen obligaciones civiles. ¿Hasta aquí vamos bien o tenemos dudas? Vamos bien, instructor. Yo, profe, yo tengo una pregunta. Cuéntame. ¿Qué ejemplos hay en empresas de, digamos, jurídicas? Uy, está Vélez, está Arturo Calle, está El Éxito, está Toto. Of course. ¿Y todas esas empresas, o sea, todas esas empresas pertenecen a una misma o No, no, o diferente? son diferentes. A un mismo conglomerado sí pueden pertenecer varias empresas, como por ejemplo,
al grupo Ardila Lule. Ellos son dueños de Postobón, pero el grupo se llama así, Ardila Lule, y ellos son dueños de Postobón, son dueños de Central Cervecera, son dueños de Cola y Pinto. Entonces, ahí está la diferencia. Cuando hay uno grande que tiene muchos pequeñitos y todos muy conocidos, o pueden ser desconocidos, o Arturo Calle, que tiene solamente ese, Arturo Calle. No hay más empresas dentro del equipo de Arturo Calle, ¿me hago entender? Sí, señor. Listo, entonces aclaré tu duda. Ok. Sí, Entonces, profe, muchas gracias. continuemos. Profe, una pregunta. Señora, ¿Cómo identifico que es una persona natural y una jurídica? la diferencia entre una persona natural y una jurídica es sencilla, ¿vale? La persona natural es aquella a la que tú ves y puedes tocar y tiene movimiento por sí misma. La persona jurídica es intangible. Tú no la puedes ver. Que tú ves que hay un edificio de Arturo Calle es distinto, pero tú no puedes tocar la empresa Arturo Calle. En cambio, tú sí puedes tocar al instructor Johan Briceño porque es de carne y hueso. Esa es la diferencia, ¿me hago entender? Sí, señor. Aclarada la duda. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Listo, entonces vamos a hablar de según el tamaño. Señora. ¿Qué era el NIF? Las NIF son las normas internacionales de información financiera. N de norma y internacionales, la otra E de información y la F de financiera. Listo, gracias. Ok. Todavía sigue llegando gente a conectarse hasta ahora, a las 8 de la noche. Está bien. Bienvenidos, vamos a estar un poquito más y ahí sí nos desconectamos. Vamos a hablar de según el tamaño. Entonces vamos a encontrar que esto está clasificado dentro de 4 grupos y tiene que ver mucho con el tema de los ingresos dependiendo de la actividad económica a la que se dedique. Entonces aquí encontramos que en el sector manufacturero tenemos las micro, las pequeñas, las medianas y grandes empresas y pues que esto depende todo de qué tantos ingresos tengan. ¿Quién sabe qué es ingreso? ¿Qué es el ingreso? Son como los recursos que ¿Las entran ventas? Las dos tienen razón. Los recursos hacen referencia a las ventas. Entonces, Recursos que ingresan a una empresa. ¿qué tantas ventas tiene una empresa? Pero pues en esto realmente no vamos a entrar a ahonar mucho, a hablar mucho de esto porque pues es más un tema de ingresos, que finalmente eso no nos marca mucho. Pero sí vamos a hablar de esta parte de la sociedad, conceptos, clasificación, requisitos para constitución y liquidación, porque así como nace, también asimismo muere una empresa. Entonces decimos que, señora, ¿Qué es VT? Ahí donde está mostrando lo de los ingresos. ok, ¿qué son los VTs? VT es unidad de valor tributario. La DIAN, ya desde hace unos años, decidió inventarse una unidad de medida para todo el tema tributario. Y la unidad de medida que se inventó fue esta, unidad de valor tributario. Cada año esta unidad de valor tributario varía. Para este año la VT está en 49.799 pesos. Y normalmente ellos en noviembre están sacando una resolución diciendo para el próximo año la VT va a ser de, no sé, voy a colocar un ejemplo, 51.200 pesos. ¿Por qué la cambian cada año y por qué decidieron hacer esto? Porque era más fácil sacar una norma o más bien un decreto donde se decía que la unidad de valor tributario cambiaba y que automáticamente todas sus tablas cambiaban a ponerse a sacar una resolución
con absolutamente todas las tablas. Entonces, para decir, no, mire, ya una empresa del sector comercial que va a ser microempresa no va a generar 44.679 VTs. Ven, te digo en pesos, ¿eso cuánto es? Para colocar el ejemplo, 44.769 VTs por la VT que está en 49.799. Entonces, para evitar sacar una resolución y decir, mire, a partir de este momento las microempresas del sector comercial son aquellas que tienen ingresos menores a 2.229.451.431, pues es más fácil decir, la VT ya cambió a 52.000 pesos. Es más sencillo hacer eso. ¿Me hago entender? Sí, instructor, ya. Muchas gracias. Ok. Listo. Entonces, vamos a hablar entonces de la constitución de una sociedad y pues vamos a decir que eso es un paso fundamental en el ámbito empresarial, ya que le permite a la asociación de personas con el fin de realizar una actividad mercantil bajo una figura jurídica propia. Entonces, como estábamos hablando anteriormente, es cuando uno o más personas se reúnen y van a hacer la constitución de una empresa a través de una persona jurídica. Según el Código de Comercio, estas sociedades pueden clasificarse en diferentes tipos, cada una con una característica específica que determina su funcionamiento y responsabilidad legal. Comprender su concepto, clasificación y los registros para su constitución y liquidación es esencial para garantizar el cumplimiento normativo y el desarrollo sostenible de los negocios. Entonces, aquí siempre vamos a hablar de cómo nacen, asimismo mueren las sociedades. Entonces, según el Código de Comercio, la constitución de una sociedad consiste en que dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social. Esto nos dice básicamente que cuando nos asociamos con una o más personas, y estoy hablando de que nos asociamos cuando estoy hablando en primera persona, que me asocio con una o dos o más personas, ya estoy hablando de que es una sociedad de dos o más personas. Podemos hacer los aportes en dinero, como lo decíamos anteriormente. Puede ser en bienes que se pueden ver, como es un terreno, un edificio, un vehículo, una oficina, unos computadores, etc. Y también en trabajo, porque hay alguna actividad que un socio en específico la sabe desarrollar muy bien. Por ejemplo, yo soy muy bueno manejando la madera, pero no tengo las máquinas. Entonces me asocio con otra persona, donde esa persona puede tener el dinero o puede tener las máquinas y yo las utilizo para que saquemos muebles. A eso hace referencia a esto. De acuerdo con lo anterior, en la constitución de una sociedad intervienen diferentes personas, las cuales se denominan socios, quienes realizan aportes de diferente índole, como lo hablábamos anteriormente, que es en dinero, en trabajo o en bienes. Esto con el objetivo de distribuirse las ganancias generadas en el curso normal del desarrollo de las operaciones. Cabe resaltar que las sociedades se crean bajo la figura de una persona jurídica distinta a los socios individualmente considerados. Entonces, aquí volvemos y aclaramos que la persona jurídica es aquella que no tiene movimiento, pero que dos o más personas se asocian para crear una con el objetivo de comercializar un bien o servicio. ¿Ok? Entonces, vamos a encontrar la clasificación de acuerdo al Código de Comercio de las sociedades de la siguiente forma. Entonces, vamos a encontrar sociedades colectivas que tienen que ver por su número de socios, que para su constitución debe ser mínimo 2 personas.
Responsabilidad de los socios. La responsabilidad de los socios es solidaria e ilimitada por las operaciones sociales. Tenemos la razón social. Se forma con el nombre completo o el solo apellido de alguno o algunos de los socios, seguido las expresiones y compañía, o Johan Briceño hermanos, o Johan Briceño e hijos, u otras análogas, si no se incluyen los nombres completos o los apellidos de los socios. Entonces pueden ser las iniciales. Conformación del capital. El capital lo constituye el aporte de los socios, que ya lo aclaramos que puede ser en dinero, en especie, que es a través de tangibles, de trabajo. Y ahora vamos a ver cuáles son las causales de disolución, o sea que cómo se puede acabar la empresa. Y hablamos que las causales pueden ser por muerte de alguno de los socios, si no se hubiese estipulado su continuación con uno o más de los herederos o con los socios supérstites, por incapacidad sobreviniente de alguno de los socios, a menos que igualmente se haya convocado o convenga a la sociedad continúe con los demás socios que quedan vivos o que acepten que los derechos de incapacidad sean ejercidos por su representante, por declaraciones de quiebra de alguno de los socios, si los demás no adquieren su interés social o no lo aceptan en la cesión a un extraño, una vez requerido por el síndico de la quiebra dentro de los 30 días siguientes. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguno de los socios, nos asociamos 3 personas, y si alguno de esos 3 socios entra en quiebra, podría liquidarse la empresa. Pero si los 2 que quedamos o los 2 que quedan deciden adquirir la parte que era de ese tercero, pues la empresa puede sobrevivir sin ningún inconveniente. Por enajenación forzada del interés de alguno de los socios. Tenemos este mismo ejemplo de los 3 socios, pero entonces uno de los 3 quiso vender. Pues, si no está estipulado y si los otros 2 no están de acuerdo, ahí puede morir la sociedad. Por renuncia o retiro justificado de alguno de los socios. Entonces, igual, somos los 3, pero a mí ya no me interesa ser parte de la sociedad. No quiero continuar en la sociedad. También ahí puede morir la empresa. ¿Tenemos dudas? Bueno, asumo que no. ¿Entendido? Que estamos claros. Ok. Vamos a hablar de estos 5 tipos de sociedades y con eso paramos aquí nuestra primera reunión. ¿Ok? Y nos volveríamos a ver el día martes, que ya está ahí la invitación a nuestra nueva cátedra, a nuestra nueva conferencia. Entonces, tenemos las sociedades en comandita simple. ¿Qué es una sociedad en comandita simple? Ahí, muy por arriba. Donde dice que el número de socios intervienen en 2 categorías: comanditarios y gestores. Los comanditarios son los que hacen aportes de capital, bien sea en dinero, en bienes, para de contar. Y el gestor es el que hace su aporte en trabajo. No es muy normal ver ese tipo de sociedades en comandita simple. Se presta mucho para tener diferencias y discusiones entre los socios. La responsabilidad de los socios, pues el socio gestor, un gestor es solidaria e ilimitadamente por las operaciones sociales. ¿Qué quiere decir eso? Que el socio gestor responde con su capital en el caso de tener algún infortunio. Les fue muy mal, se quebraron,
El socio comanditario responde por sus aportes, si aportó 5 millones, responde por 5 millones. El socio gestor que no aportó dinero, pero que aportaba trabajo, responde ilimitadamente. Normalmente el nombre, o sea, la razón social de este tipo de empresas, se conforma con el nombre completo o apellido de uno de los socios colectivos y seguido de la sigla y compañía. Y de la expresión al final de sociedad en comandita. Esa es como la forma normalmente de identificar este tipo de sociedades o de empresas. ¿Ok? Ahora, tenemos la conformación del capital. Como estamos hablando, el capital lo constituyen de dos formas. Uno que lo aporta el socio comanditario o socios comanditarios, porque puede ser más de uno. Y el otro es el socio o socios gestores, que son los que realizan la actividad. Y finalmente tenemos las causales de disolución o liquidación de la empresa, y estas están definidas dentro del artículo 218 del Código de Comercio y 319 del Código de Comercio. Venga, miramos rápidamente qué dice el Código de Comercio. Señora. ¿No? Ok. 218 del Código de Comercio. Entonces, en el Código de Comercio me dice que la empresa se puede disolver por vencimiento del término. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros cuando estamos haciendo la constitución de la empresa decimos que la empresa va a durar 10 años, por eso se puede acabar la empresa. Por la imposibilidad de desarrollar la actividad. Entonces, si tenemos el socio comanditario, que es el que trabaja ya la madera y se murió, pues acaba la empresa porque era el señor el que sabía hacer eso. Se puede disolver la empresa por que los órganos de control me la liquidan. ¿Cómo así? Sí, la DIAN me puede entrar a liquidar la empresa porque yo no pagué impuestos. Entonces, esas son las causales definidas dentro del artículo 218 y 319 del Estatuto Tributario. Por desaparición de alguna de las categorías de los socios. Entonces, si desaparece el socio comanditario, pues se acabó la empresa. O si desaparece el socio gestor, pues igual ahí aparece. Que se acaba nuestra empresa. Cuando ocurra la pérdida, que reduzca el patrimonio neto a menos del 50% del capital suscrito. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros estamos constituyendo la empresa, el capital que habíamos suscrito era de 100 millones, pero no nos ha ido muy bien. Y cuando hacemos nuestros estados financieros, al final el capital está por debajo de los 50 millones, se acabó la empresa. ¿Por qué? Porque no la supimos manejar, porque no se le dio el manejo correspondiente, porque no vendimos, bueno, porque no hicimos lo que debíamos hacer. Básicamente por eso. ¿Ok? Luego hablamos de las sociedades en comandita por acciones. Perdón, en comandita simple. Sí, en comandita por acciones. Dice que son el número de socios varía porque vamos a tener igualmente comanditarios y gestores. La responsabilidad de los socios es igual a la anterior. Los comanditarios responden por sus aportes y los gestores responden solidariamente e ilimitadamente, o sea, con su patrimonio. El número de razón social de la empresa también es muy parecido al anterior, porque casi siempre se conforma por uno de los apellidos de los socios y la frase y compañía y al final sociedad en comandita por acciones. La conformación del capital, el capital lo constituyen los socios a través de acciones de valores iguales, pero donde queda claro quién es el que hace el aporte del trabajo y quién es el que hace el aporte del dinero, y las causales de disolución de la empresa son exactamente las mismas a las anteriores. Luego hablamos de sociedades de responsabilidad limitada. Y eso quiere decir que el número de socios para la constitución debe ser mínimo 2 personas y un máximo de 25. Si me pasa 25, ya no es una sociedad anónima. La responsabilidad de los socios es limitada. Fíjense que aquí ya cambia. Ya no es ilimitado como el de la anterior, sino es limitada. ¿Limitada a qué? A los aportes que ellos hicieron. Entonces, si yo aporté
20 millones, pues responsabilidad es por esos 20 millones de ahí en adelante, no pasa nada, no me pueden quitar absolutamente nada, porque está limitada dentro de la ley. ¿Ok? Luego nos habla que normalmente estas empresas, dentro de su razón social, tienen la determinación o la expresión más bien de sociedad o LTDA, que la conformación del capital está constituido por cuotas de igual valor. Me explico. Si la empresa se constituye con 100 millones, podemos tener 10 cuotas de 10 millones o podemos tener 100 cuotas. Eso es. Y las causales de disolución también son las mismas del Estatuto del Código de Comercio en el artículo 218. Y lo que se está... Disculpe, una pregunta. Cuando se excede el número de 25 socios, desaparece la sociedad limitada y pasa a ser una sociedad anónima. El número de socios puede también disolver o liquidar este tipo de sociedades. ¿Hasta ahí estamos claros o tenemos dudas? Disculpe, yo tengo una pregunta. Claro, dale. No te escucho. Pero disculpe, ¿sí me oye? ¿Sí me oye? Sí, señor, te escucho. ¿Sí me oye? Sí, sí, sí. Ah, ok, es que no sabía cómo activar el micrófono, pero una pregunta con respecto a los ingresos. O sea, cuando hablamos de hablar de ingresos y de ganancias, es como hablar, por ejemplo, de salario bruto y salario neto. O sea, un ingreso para una empresa es una venta que no va directamente al bolsillo de sus accionistas porque pueden destinarse a los costos de operación, a pagar impuestos, etcétera. Esa sería la diferencia entre ingreso y ganancia, que las ganancias sí van directamente al bolsillo de los accionistas y los ingresos no. Es así, correcto. Sí, 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 podríamos decir que sí, aunque la ganancia no va exactamente al bolsillo de los accionistas, porque las ganancias se pueden quedar dentro de la empresa y se puede decir que no se distribuyen. Pero el concepto está bien. Ok. ¿Y qué significa? ¿Puedes repetir la definición de sociedad anónima? Que no la alcancé a oír. No, vamos para allá. Okay. Otra pregunta había ahí? Gracias. Cuéntame, por favor. Sí, profe, la anterior sociedad anónima, ¿cuál es? Antes de la sociedad anónima teníamos la sociedad limitada. Igual todos ustedes tienen acceso a toda esta información, ¿no? A través de Sajuna o Sayuna, como llaman algunos. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de la sociedad anónima. La sociedad anónima... Profe, yo tengo una pregunta, qué pena. Dale, pregúntame. ¿Cuál es la diferencia entre sociedad en comandita simple y sociedades en comandita por acciones? Que en la sociedad en comandita por acciones se sacan acciones para que cada uno responda por sus acciones. En la sociedad comandita simple solamente existe un socio que pone dinero y el otro que es el comanditario. Esa es la diferencia. Sí, profe, muchísimas gracias. Con gusto. Entonces, vamos a hablar de la sociedad anónima y esta se constituye como mínimo de 5 personas y de ahí para adelante las que se quieran subir en el bus. La responsabilidad de sus socios está limitada a sus aportes, al igual que la sociedad limitada. La razón social, aparte del nombre que le colocamos, al final se le dice SA. La conformación del capital son acciones de igual valor, entonces, similar a la limitada. Y la causa de disolución o liquidación son iguales a la limitada, pero agregamos uno más.
que son cuando el 95% o más de las acciones suscritas pertenezcan a un solo socio. Esta es una causal de disolución, ¿ok? Y vamos a hablar por último de las famosas sociedades por acción simplificada o las más conocidas como SAS. Fíjese que en esta sociedad sí se puede constituir por un solo socio, a diferencia de todas las anteriores, que tienen 2 o más socios. La SAS puede tener uno solo. La responsabilidad económica de los socios está limitada hasta los aportes que hicieron. Entonces, hasta lo que ellos pusieron de platica, hasta ahí responden. De ahí para allá, nada que hacer. Adicionalmente, dentro de su razón social, al final del nombre que le quiera uno colocar, tiene la expresión SAS, SAS. Su capital lo constituye acciones de igual valor, los cuales pueden inscribirse en el Registro Nacional de Valores. Y las causales de liquidación son diferentes a todas las anteriores. Entonces está por vencimiento del término previsto en los estatutos. Cuando yo genero las SAS, digo, va a tener 5, 10, 20, 50 años. Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en el objeto social. Entonces, si yo hacía empanadas, pero pues yo no tengo chef o alguien que me ayude a hacer las empanadas, se acabó la empresa, liquidación y disolución, o disolución y liquidación. Por la inicial del trámite de liquidación judicial, por las causales previstas en los estatutos. Entonces, cuando yo hago los estatutos de la empresa, yo puedo incluir ahí por qué se puede acabar la empresa. Entonces, no sé, se me ocurre decir que si contrato más de 500 empleados, ahí tiene que acabarse la empresa. Contraté 501, pues entra a causal de disolución y liquidación. Entonces, ahí pueden haber cosas muy serias o cosas muy tontas dentro de los estatutos para poder acabar con una empresa. Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del accionista único. ¿Cuál es la diferencia? Pues cuando estoy solo yo decido acabarle y ya la acabé, pero cuando somos 2 o más, pues hay que hacer una asamblea, llamar a todos los socios, así tengo un porcentaje del socio mayor del 30 y otro montón de socios que tienen del 5%, no importa, ahí no se tiene en cuenta el porcentaje que tiene cada socio, sino pues hay que llamar a una asamblea para poder llegar a un consenso y tener más de la mitad más uno para tomar esta decisión. Por orden de autoridad competente, puede ser la DIAN, puede ser un juzgado. Me puse a hacer lado de activos, ahí me llegó la DIAN y chao, se acabó la empresa. Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo al 50% del capital suscrito. Entonces, si yo dije que mi capital suscrito eran de 100 millones, pero empecé a hacer mis actividades, me fue muy bien, pero después de eso, las decisiones que tomé no fueron las adecuadas y todo se fue en picada. En últimas, mi patrimonio es inferior a 50 millones de pesos. A ella hay una causal de liquidación, de disolución y liquidación de mis SAS. Entonces, primero se hace la disolución Una pregunta. y la liquidación. Señora. Cuando en este caso, por ejemplo, cuando empieza, por ejemplo, a hacer lo que son el tema de importaciones y exportaciones una empresa, pero en Cámara de Comercio, en el punto que dice ingresos por actividad ordinaria 0, y la empresa está con fecha de matrícula, o sea, está constituida desde, supongamos, desde el 2019, y de aquí a allá, o sea, ya ha hecho mucho lo que es importaciones, exportaciones en este caso. O sea, y no mueve esa parte que dice ahí, ingresos por actividad ordinaria. ¿Qué quiere decir eso? Ingreso por actividad ordinaria. ¿Dónde lo viste? Se me perdió. Cámara de Comercio. Dime. Cámara de Comercio. Creo que es como la segunda o tercera hoja, algo así. Ok, ya, listo. Es que supuestamente la actividad ordinaria es la que uno pone dentro de la constitución de la empresa. Entonces, mi actividad ordinaria puede ser importaciones o exportaciones. Esa sería mi actividad ordinaria. Entonces,
Supongamos que yo solamente me estoy dedicando a exportar. Y ese fue el objeto social con el cual constituimos, o no, más bien, con la actividad económica con la cual constituimos nuestra empresa. Pero nos dimos cuenta que podíamos traer cosas, o sea, importar, y nos daba un margen de rentabilidad mayor. Entonces decidimos empezar a importar y nos iba tan bien que decidimos dejar de exportar. Ahí, entre comillas, debería liquidar la empresa porque ya no estoy haciendo su objeto social. Pero igual, la norma también me permite hacer modificaciones a la empresa y cambiar su objeto social. Es decir, que ya no me voy a dedicar a exportar, sino que me voy a dedicar a importar. ¿Sí con eso ayuda a aclarar tu duda? Sí, la duda más que todo era en el caso porque, bueno, supongamos yo tengo una empresa, ya he tenido movimientos, he trabajado, he hecho muchas exportaciones, pero esa parte de ahí, solamente esa parte de ahí donde dice ingreso para actividad ordinaria, siempre ha permanecido en cero. O sea, eso quiere decir que la empresa está haciendo lavado de activos o algo así, No, no. porque se supone que esos son los ingresos por esas actividades, o sea, que sí están trabajando, pero no están moviendo esa parte en Cámara de Comercio. Sí, no, pero sí. ¿Cómo hago entender? La actividad ordinaria yo la puedo modificar. Y eso es lo que uno haría normalmente cuando deja de hacer una actividad. Yo arranqué haciendo, comercializando zapatos. Pero en ese proceso en el que yo compraba y vendía los zapatos, aprendí a hacerlos. Y compré la maquinaria para poder hacer los zapatos. Entonces, ya no compro los zapatos, sino estoy haciendo transformación de materia prima. Eso también lo podría hacer. Entonces, fíjate que ahí ya cambió mi actividad, que era vender, comprar para vender. Ahora estoy comprando una materia prima para transformarla en otra cosa. Entonces, entre comillas, la empresa ahí podría liquidarse, hacer su disolución y liquidación. Pero también la norma me permite modificar cuál es mi objeto social. Mi objeto social ya no es la compraventa. Mi objeto social es la transformación de materia prima en algo. Entonces, la norma me permite ajustar a las necesidades de la empresa según el momento. ¿Ok? Sí, señor, gracias. Con mucho gusto. Bueno, mis queridos aprendices, vamos a dejar hasta aquí. Vamos a quedar en requisitos para constituir una empresa. Ha sido un placer poder compartir con ustedes esta primera sesión. Espero haber ayudado a aclarar dudas sobre el tema de la constitución de la empresa. Les deseo un excelente fin de semana. Alba Lucía Castilla, tienes la mano alzadita. Por favor, cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar? Profe, ¿me escucha? Sí, señora, la escucho. Profe, qué pena, la pregunta era que, o sea, ¿va a dejar una actividad de la clase de hoy? No, señora, porque no alcanzamos a ver todo lo que necesitamos para hacer nuestra actividad. Entonces, el martes terminamos de ver todo este tema de normatividad y formalización de la empresa y ahí sí dejamos nuestra actividad. Entonces, este fin de semana pueden descansarlo sin estar pensando en mí. Ah, ok, listo, profe, muchas gracias. Es Karen, ¿cierto? Listo. Profe, disculpe, yo tengo una pregunta Señora, sobre la representación gráfica de la clasificación de empresas y sociedades. ¿Ese tema no es con usted? sí, señora. ¿Sí? ¿Usted no nos iba hoy a como explicar un poquito sobre hacerlo de la intografía o es lo que usted nos acabó de decir? O sea, de todo lo que usted nos explicó, De todo ¿de lo que ahí le va a estoy ser la base? explicando,
De todo lo que les iba Sí. explicando, empezaría a salir la infografía que deberían subir hasta el 20. ¿Mm? Ok, o sea que del tema visto hoy, de eso nos podemos guiar para hacer la infografía. Sí, del tema visto hoy Mm. podrían guiarse para hacer la infografía y subirla al 20 sin ningún problema. Y más o menos como, ¿qué tip nos puede usted regalar, profe? Que no se compliquen mucho haciéndolo, lo pueden hacer en un Word y luego lo pasan a un PDF y lo suben. Si se les dificulta o no tienen cómo trabajar en un computador, lo pueden hacer a mano bien bonito, tomarle unas buenas fotos y pasarlo a PDF para que lo puedan subir. Ok, muchas gracias, profe. Gracias por esa Mucho gusto. explicación. Ok, Ok. Profe, listo. Canva no se puede usar. Perdóname, Canva no se puede usar. Canvas, desde que me abra sin ningún problema. Desde que yo lo pueda ver, no tengo ningún inconveniente. ¿Listo? Profe, en la guía de aprendizaje, yo estoy revisando y digamos que bueno, para desarrollar la actividad, dice que debemos presentar 5 infografías como diferentes de cada tema, Sí. o sea, del que se desglosa. ¿Eso es cada PDF o en un PDF? En uno solo lo puedes hacer. Ah, bueno, listo. Y hay Todo solo lo puedes unir posibilidad en de uno subirla solo. hasta el 20, ¿sí? Sí, sí. Ah, vale, listo, porque como su merced indica que la otra clase vamos a seguir viendo el tema, ¿solo hay Sí. plazo para entregar hasta el 20 o hay más plazo? No, dejémoslo hasta el 20, que con lo que hemos visto hasta hoy, créanme que Ah, pueden ser las 5 infografías sin ningún problema, porque mira, hablamos de sociedad anónima, sociedad limitada, sociedad en comandita simple, SAS, sociedad en comandita simple por acciones. Entonces, ahí ya hay 5, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, ahí podrían subirlas sin ningún inconveniente. No, no es en grupo, es individual. Casi todo lo que van a trabajar conmigo, lo van a trabajar individual. En una de las publicaciones que está ahí en Sajuna, no, mentiras, en mi perfil que está ahí en Sajuna, les estoy diciendo que yo tengo un horario de atención para todas esas dudas que tienen, que es de martes de 6 a 7, aunque este martes vamos a tener esta clase, pero adicionalmente les estoy diciendo dónde me pueden comunicar y pueden hablar conmigo, bien sea por una llamada o por un WhatsApp, a mi línea, que es 313-276-7309. Si de pronto no les contesto de una vez por WhatsApp, no se preocupen que yo les termino contestando. Profe, qué pena, ¿me puede regalar su número? 313-276-7309. Ahí me pueden escribir las preguntas, sin ningún inconveniente. Profesor, que se me olvidó la diferencia entre limitada y SAS, y es que no encuentro. Ok, entonces ahí tratamos de ayudar a solucionar las inquietudes que ustedes tienen. Por eso yo me tomo el trabajo de preguntar tanto, tenemos dudas, porque me interesa mucho que quede claro cada uno de los temas. En el chat estoy escribiendo nuevamente mi número telefónico para que me puedan contactar para aclarar dudas. Yo le ¿Listo? quería hacer una pregunta. Señora. Sí, usted toma lista en las clases. No, señora, porque aquí en Sajuna me dice quiénes se ingresan. Ah, ya, o sea que no es necesario. No, Porque señora. la verdad es que yo tengo turnos rotativos y a veces me toca trabajar hasta las 9 de la noche. Entonces hay Sí. clases en las que yo no me puedo conectar. O si Ah, me, no te preocupes. o me conecto así como por raticos. Profe, Señora. una preguntita y disculpe. Yo quería saber, por cada tema es una infografía o todas juntas en un solo archivo. En un solo archivo. Ok, gracias, profe. Ahora, la última pregunta. Me dicen que si todas las sociedades tienen la misma responsabilidad tributaria. En teoría sí, pero hay cosas que varían. Entonces, todas las sociedades tendrán que presentar en la fuente si aplica, tendrán que presentar IVA si aplica.
tendrán que presentar renta si aplica, tendrán que entregar información exógena, etcétera, etcétera, etcétera. Instructor, disculpe ya para dejarlo. La plataforma pues dice que es hasta el 19. No se preocupen, hasta el 20 la pueden subir. Hasta el 20, listo. Sí. Muchas gracias. Sin inconveniente. Debe ser que no he hecho el cambio en alguna de las fichas, pero las demás sí tienen para el 20. Entonces no te preocupes que yo la modifico y la cuadramos, ¿ok? Ok, ya por aquí me está escribiendo Sara. Ok. Bueno, mis queridos aprendices. Buenas noches. Les deseo a todos una excelente noche. Que tengan un muy buen fin de semana. Y nos estamos viendo el martes, no se les olvide. Gracias, profe, igualmente. Bueno, que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Una buena noche, hasta luego.